En un foro realizado en Buenos Aires, el fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, criticó duramente al presidente Gabriel Boric y a la exmandataria Michelle Bachelet. Sus dichos generaron reacciones inmediatas en todo el espectro político. Ninguno, aparte de republicanos, cayeron bien, y Macarena Román está aquí con nosotros para contarnos qué fue lo que dijo y quiénes reaccionaron. Bienvenida, Maca. Hola, Mati, muy buenas tardes. Y también hacer hincapié es que no es primera vez que José Antonio Kast critica al gobierno del presidente Gabriel Boric en el extranjero. En abril también tuvo un encuentro conservador en Hungría con distintos representantes mundiales de la derecha universal, donde también tildó al presidente Gabriel Boric de un progresista que no llevaba a cabo ninguna medida eficiente en nuestro país. Así que estas críticas nuevamente vienen en ese contexto, en un marco de un encuentro también conservador, el Foro Madrid 2024, que se desarrolló en Buenos Aires y que tuvo también ahí la participación, por ejemplo, de Javier Milei el día jueves, y este viernes le tocó también exponer a José Antonio Kast. ¿Qué dijo respecto al presidente Gabriel Boric? Y mantiene que hay una especie de inseguridad respecto a los distintos casos delictuales que ha pasado en nuestro país. También cuestiona los avances en materia económica, en materia educacional, pero no solamente responsabiliza al actual gobierno, también hace alusión a la ex ministra Michelle Bachelet. Dijo que los problemas, por ejemplo, de migración venían de la mano y del mandato de la ex mandataria, así que no todo era responsabilidad del presidente Gabriel Boric. Además, dijo que de alguna forma Gabriel Boric antes, cuando era diputado, también cuando era dirigente estudiantil, criticaba y cuestionaba el mandato de Michelle Bachelet, los dos mandatos de Michelle Bachelet, y que ahora la usan casi de guía espiritual, decía José Antonio Kast, que esas eran las volteretas que había dado el presidente Gabriel Boric y que ahora de hecho la impulsan, según el líder republicano, a ser por tercera vez candidata presidencial. Palabras que tú bien decías no cayeron bien en el gobierno, por supuesto tampoco en el oficialismo, pero tampoco cayeron bien en la oposición. Dicen sencillamente que la ropa sucia se lava en casa. Pasemos a escuchar, Mati, a José Antonio Kast en este encuentro, donde hace esta intervención de más de 10 minutos, donde también dedica varios de ellos a destacar la labor de Javier Milei. De eso hablaremos en unos minutos. ¿Y cuándo empezó este deterioro, esta pesadilla en Chile? Cuando gobernaba quien hoy pretende ser por tercera vez gobernante de Chile, que es Michelle Bachelet. Fue durante su gobierno en que comenzó el deterioro y debilitamiento del sentido de autoridad, la destrucción de la certidumbre jurídica y la proliferación de la inmigración ilegal. Y hoy nos gobierna, curiosamente, un presidente que partió su carrera política criticando lo que hacía Michelle Bachelet. Pero como para ellos no hay límite y no hay vergüenza, hoy día no tiene problema en decir que su líder espiritual, la que lo convoca, lo inspira, es precisamente Michelle Bachelet. Somos un país, una sociedad que consiguió libertad a pesar de que algunos como él promovían la dictadura. Y está bien que tenga libertad de expresar su opinión casi permanentemente el extranjero, pero no vamos a entrar en ese juego. Nuestro trabajo como gobierno es seguir gobernando y es seguir promoviendo y concretando los avances que Chile espera. Nuestro país ha sido capaz de grandes avances por acuerdos políticos, pero también por empuje de la sociedad civil. Lo vimos con 40 horas, royalty minero, salario mínimo 500.000 pesos, pago de las deudas de pensión alimenticia, tantas cosas que hemos logrado y queremos resaltar eso, ¿no? Que sigamos avanzando. El resto son peleas que no nos van a llevar, o intentos de hacernos pelear que no llevan a ninguna parte. Bueno, ya lo decíamos en otras reuniones, José Antonio Kast había criticado duramente también al presidente Gabriel Boric, ahora lo vuelve a criticar. Había dicho, incluso lo había calificado de travesti político. Ahora suma a Michelle Bachelet, la expresidenta, porque bueno, en las últimas encuestas está desplazándolo del segundo lugar de las preferencias en materia presidencial. En la encuesta Criteria, es la última que dice que sigue liderando, por cierto, Evelyn Matei con un
26%, y luego viene Michelle Bachelet con 19%, y en tercer lugar está José Antonio Kast con un 12%, que ahí es difícil ver cuál es la estrategia que va a adoptar para diferenciarse de Evelyn Matei y poder recuperar el lugar que tenía. No sé si lo va a lograr. Sí, Mati, también considerando que él en las elecciones anteriores sacó segundo lugar, fue a la segunda vuelta con Gabriel Boric, y que veía el camino quizá un poco más despejado esta vez, pero Evelyn Matei ha tomado mucha distancia en las encuestas y en este minuto sigue siendo la preferida por la ciudadanía. Entonces, claro, tendrá que optar por una estrategia distinta. Quizás su estrategia va a ser esta: atacar al presidente Gabriel Boric y a la exmandataria Michelle Bachelet. Porque también en las encuestas, si bien Evelyn Matei continúa liderando, Bachelet ha ido avanzando, mientras que Evelyn Matei se ha ido estancando en su porcentaje. Así que al menos la figura de Michelle Bachelet, a pesar de que ella dice que no es candidata, genera ruido en la oposición, y un ruido que ya lo podemos ver, estas consecuencias trae por parte del Partido Republicano. Mati, en otro aspecto también, como te decía, no cayeron bien las críticas que hace José Antonio Kast hacia el mandatario, por mucho más allá del oficialismo, que por supuesto decían esto lo hace como una estrategia política, que se ha dedicado solo a denostar al actual presidente y a la expresidenta, pero desde la oposición también han sido bien críticos respecto a esta postura que ha tomado José Antonio Kast, porque de cierta manera, más allá de poner mal al gobierno actual, se pone mal al territorio nacional, a Chile en el extranjero, porque él da a entender que la crisis es transversal en seguridad, en educación, en economía, siendo que algunos también catalogan que han habido avance en distintos puntos y materias sociales. Pasemos a escuchar justamente las declaraciones tanto de la oposición como del oficialismo, que vinieron a cuestionar los dichos del líder republicano. Los trapos sucios se lavan en casa. Creo que no podemos salir fuera del país a criticar a nuestras autoridades. Hay que criticarlas internamente, porque a nosotros nos están viendo como país. Y creo que el actuar de José Antonio Kast no corresponde. Él puede tener mucha razón, pero no puede estar insultando de alguna manera a un presidente y a una ex presidenta de la República. Es bien llamativo que José Antonio Kast, cuando sale al extranjero, saca la voz y critica al gobierno y en particular al presidente Gabriel Boric y a la presidenta Bachelet. Sin embargo, cuando está en el país es incapaz de responder cuestiones tan sencillas como de dónde se financia su actividad política. Y no solo no explica, sino que además se molesta con este tipo de preguntas. Pero en el fondo, lo que manifiesta José Antonio Kast es un fuerte pánico a que la presidenta Bachelet irrumpa la carrera presidencial, cuestión que ella misma ha descartado públicamente. Sin embargo, como Kast cada día pierde más apoyo a la ciudadanía, considera que atacar al presidente Boric y a la expresidenta Bachelet tendrá algún tipo de ganancia electoral. Por supuesto, también le preguntamos sobre esto a quién sería su eventual oponente a la carrera presidencial, Evelyn Matei. La verdad es que ella quiso alejarse más bien de estas críticas, no quiso hablar respecto a las palabras de José Antonio Kast, pero sí le preguntamos respecto a otros dichos del líder republicano, y es que él, en esta intervención que ya te decía, Mati, duró más de 15 minutos frente a otros líderes conservadores del mundo, decía José Antonio Kast, destacaba la labor que ha llevado durante estos meses Javier Milei, decía que está sacando adelante la economía del país de Argentina, también decía que la seguridad y la libertad, por sobre todo él destacaba que con Javier Milei bajo su mandato se dan más garantías de libertad a la ciudadanía, pero no solo a Javier Milei, también hizo alusión, por ejemplo, a Bukele en El Salvador. Pero fíjate que recién, y me llamó la atención, que el gobierno argentino restringió el acceso a ruedas de prensa de periodistas. Sugiere como condición para dar estas conferencias de prensa que los periodistas se les obliga a publicar una declaración jurada de bienes. No, claro, y de hecho lo que más llama la atención y que un poco se contrapone
Es que Kast decía, de hecho, que en general la izquierda buscaba restringir la libertad de prensa, mientras que ellos, la derecha, buscaban la libertad, por ejemplo, la libertad de medios, cosa que no hemos visto de manera transversal en regímenes más del sector de la derecha, pero también es algo que en general cualquier tipo de régimen que esté en los extremos ha coartado la libertad de prensa, ¿cierto? Y otras libertades. Otro punto también, Mati, es que él, como te decía, destacaba, bueno, a Javier Milei, que ya vimos que es un poco contradictorio el hecho que por lo cual lo destaca. También destacaba a Meloni de Italia, también, por ejemplo, a Santiago Abascal en España, entre otros, y a Bukele, sin ir más lejos. Y sobre eso le preguntamos a Matei también. Pasemos a escuchar, Mati, en primera instancia las declaraciones de José Antonio Kast respecto a estos líderes conservadores de derecha, para algunos de derecha extrema, que han estado liderando de alguna forma un proyecto político en distintos países del mundo y que sin duda José Antonio Kast se muestra abiertamente un admirador y destaca la trayectoria de aquellos. Quien, pese a tener todo en contra, pese a todos los malos pronósticos, si ustedes se retrotraen hace un poco más de un año atrás, nadie auguraba un buen resultado para las ideas de la libertad en Argentina. Y hoy es presidente de esta gran nación y ha realizado junto a su equipo una labor titánica, gigante, en pocos meses para promover la libertad, la prosperidad y la verdadera justicia. Yo lo que veo es que básicamente Chile está con problemas. Está con problemas de seguridad, está con problemas de crecimiento, está con problemas de empleo, el tema de la salud, donde se saltan las listas de espera o las destruyen, etcétera. Yo creo que esos son los temas a los que nos debiéramos abocar. Pero que destaca figuras como Bukele, como Meloni, como el mismo Milei. ¿Comparte eso? Cada uno comparte con distintas gente, no tengo por qué estar comentando los dichos de otras personas. ¿A usted le gustan esas figuras? En algunos casos, yo entiendo, digamos, que la gente de Salvador se siente mucho más segura de lo que se sentía antes. Ahí debe entender, Mati, que en el fondo no comparte en totalidad los proyectos que buscan establecer este tipo de figuras políticas, pero que también hay cosas donde coinciden, por ejemplo, la seguridad que según Kast y también al parecer Evelyn Matei consideran ha entregado Bukele en El Salvador. Bueno, nadie quiso polemizar con José Antonio Kast. Al parecer no. No, en el gobierno tampoco. La vocera dijo que no iba a polemizar con ese caballero. Esas fueron las palabras que utilizó. Con ese caballero, sí. Bien, muchas gracias, Maca. Macarena Román con la información política. Que tengas un muy buen fin de semana. Gracias, Mati. Nos vemos.